Pues comunicarnos es lo que queremos hacer con todos los miembros del hogar y algunos es un poco más complicado que con otros en algunas ocasiones. Hablamos de los jóvenes. Michel Suñé, bienvenido. Hola a todos. Bueno, ciertamente los jóvenes, en especial los adolescentes, no son extraterrestres ni hablan otro idioma, pero es verdad que a veces lo parece. El otro día pasaba por la calle y había un grupito y me apunté lo que decía uno de ellos, algo así como, bro, lo de ayer fue cringe, pero mood total. Y le contestó el otro, ya ves, red flag, me rayé y al final ghosting épico. Esto que he dicho así parece un código de contrainteligencia militar de cualquier país del mundo. Se podría traducir al idioma adulto normal como algo así, hermano, lo de ayer fue bastante incómodo y dio vergüenza ajena, aunque reflejaba exactamente cómo me sentía. Y el otro le replicó, sí, fue una señal clara de que algo no iba bien, me preocupé demasiado y al final decidí cortar el contacto. No es nada nuevo. La gente joven, durante todas las generaciones, a través del lenguaje, de sus jergas, tratan de potenciar la identidad, el sentido de pertenencia al grupo. Y en este caso, nuestros jóvenes y adolescentes de ahora priman la economía y la rapidez. El ejemplo que os acabo de dar es bastante evidente de cómo en poquitas palabras han resumido una información mucho más amplia. Se apoyan más en la creatividad, tratan de tener un lenguaje exclusivo y están muy acostumbrados a los medios digitales, lo que les influye en gran medida, ¿no? Pero insisto, no es nada nuevo, ¿no? En los 80, pues aquello del molamazo, el effective wonder, qué fiera, pues eran términos que usábamos un grupo reducido de población, los más jóvenes, y que el resto pues nos escuchaba y a veces les ponía también los vellos de punta, tanto como a nosotros ese bro tan extendido actualmente. ¿Para qué vamos a hablar del tema hoy? Para intentar entendernos mejor con los jóvenes. Y en este sentido no es tan distinto como la oratoria convencional o como una conversación normal. Hay que conocer al público, hay que analizarlo, hay que estudiar y adaptarse a él, a sus características especiales. En realidad, no cabe duda, los jóvenes de hoy viven en un contexto diferente al que vivíamos nosotros en la juventud. Ya la juventud tiene esta característica per se, pero aparte en estos tiempos hay más incertidumbre laboral, hay una exposición pública muy superior a la que ha habido nunca a través de las redes sociales, la vida privada y la pública se entremezclan como nunca ha ocurrido. Y en este sentido, no tenemos que interpretar sus silencios como desinterés, ni tampoco la brevedad que ellos utilizan habitualmente como mala educación o falta de ganas de poner en común. Es que ellos en redes se manifiestan de manera breve, rápida, ágil y a veces el silencio expresa muchas cosas. ¿Cuáles serían entonces las claves para no tener que usar un diccionario, sino lo que tenemos que tener en cuenta? Para empezar, que la comunicación joven a día de hoy es rápida, emocional y visual. Entonces ya tenemos que analizar lo que dicen y cómo lo dicen con estos parámetros. Ellos abusan de los mensajes cortos porque prima para ellos la eficiencia al comunicar. 150 caracteres en tweet hacen que si pueden decir 3 palabras las dicen en vez de 10, eso es evidente. Manejan mucho la ironía, lo cual a los adultos nos suele generar bastantes problemas de interpretación, especialmente porque su sentido del mundo y de la existencia y su sentido del humor difiere del nuestro bastante, con lo cual suele haber problemas de comprensión cuando se muestran irónicos y nos lo tomamos a mal. Y luego están acostumbrados a los emojis, los memes y los vídeos que tienen también sus códigos de comunicación muy propios, se complementan, no sustituyen al lenguaje verbal, pero sí que se fusionan. Por ejemplo, en un WhatsApp es muy diferente cuando un chaval adolescente nos pone vale a cuando nos pone vale y emoji de carita sonriente. En el segundo caso nos está transmitiendo que vale de verdad, ¿no? Que el otro puede ser un vale de pasa de mí, no me rayes, o esto me resulta cringe, como decíamos hace un poquito. ¿Cuáles son algunos de los temas, ¿no? Porque también no solo cambia el lenguaje, cambia ese contexto, como nos decías, cambian las preocupaciones. Claro, los intereses que ellos tienen son distintos a los nuestros. La juventud comparte siempre esa necesidad de sentirse parte de un grupo, de ser aceptado por los iguales, no tanto por los adultos. De hecho, a veces es un signo de rebeldía y de diferenciación oponerte al mundo adulto. Pero sí que necesitan ser anexionados, valorados y queridos por los que son sus iguales. Y actualmente
les interesan mucho temas como la salud mental, la identidad, esa necesidad de ser definidos y reconocidos. A veces ser definidos a través del que yo no tengo etiquetas, yo no me defino con nada, pero eso ya te define de una manera alternativa a lo que venía a ser habitual. Evidentemente les preocupa el futuro, el porvenir, sobre todo con las dificultades laborales y de independencia que tienen actualmente, y mucho las relaciones, un abanico de relaciones que son mucho más amplias que las que teníamos nosotros. Antes era el noviazgo, la amistad, el compañero y poco más, pero ahora el crush, el amor platónico, el otro, bueno, el poliamor, todo lo que se les ocurre y mucho más, que ahí siempre nos quedamos fuera de juego. Y también, por supuesto, algo con lo que conviven a diario, el ocio digital, las redes sociales, los videojuegos, que ellos lo utilizan como socialización, no solamente con un enfoque lúdico, sino que es una manera también, jugar una tarde de videojuegos, aunque sea a distancia, cada uno en su casa, es una manera de compartir con otros iguales unos mundos propios o unas habilidades o unas experiencias personales. Tenemos, por tanto, que actuar con empatía, entender qué les importa de verdad, enfocar nuestro mensaje en esa dirección, no minusvalorar esos intereses, son tan buenos, tan válidos como los nuestros, son reales, y en ese sentido tenemos que adaptarnos al público en ese contexto, con esas expectativas y con esa realidad que ellos viven a diario. Claro, estoy pensando en padres con hijos jóvenes, de los que dicen bro, para poder tener una conversación con ellos, ¿no? Esa empatía, ¿qué otras cosas tenemos que tener en cuenta? Sí, parece mentira, pero para poder conversar más y mejor, lo primero que tenemos que hacer es escuchar mucho mejor, ¿no? Sin interrumpir. Ahí tenemos esa tendencia, los padres o los progenitores, bien por protección o bien por reafirmarnos, de querer ordenar la vida de nuestro hijo, que sea como nos gustaría que fuera o que hubiera sido la nuestra, y muchas veces nos equivocamos y queremos participar. Pensamos que así nos acercamos a ellos y al contrario, lo que hacemos es alejarnos, porque cada vez que les interrumpimos les estamos evitando, coartando su libertad, y llega un momento que dicen, bueno, pues acá no voy a decir nada si me va a cortar y me va a venir con lo suyo, ¿no? También hay que validar, esto ocurre en toda la conversación, pero aquí en este caso más aún, las emociones. Hay que diferenciar los hechos de las opiniones y de las sensaciones o las emociones que les provoca a ellos. No es lo mismo me siento fatal por lo que me está pasando en el colegio a que te diga exactamente qué le está pasando en el colegio, pero es muy importante que tú sepas que se siente fatal, porque si no puedes descontextualizar, pues eso no tiene importancia. Eso nos ha pasado a todos. También en mi época había bullying y éramos todos pues, muy malotes. Bueno, pero cada situación hay que entenderla en primera persona y diferenciar los hechos de las opiniones y de esos ecos emocionales. Vamos a lanzarles preguntas abiertas. Es que mi hijo no quiere hablar. ¿Has estado bien en el colegio? Bueno, pues sí o no. ¿Te vienes a comer esta tarde a casa? Pues sí o no. Vamos a preguntarles el qué, el por qué, el cuándo, el cómo, cosas que les inviten a ellos a abrirse, y vamos a intentar formular preguntas que les interesen a ellos, no a nosotros. Esto de, hombre, pero si yo quiero comunicar con mi hijo es para conocerlo mejor, o con mi tutorado, un profesor, nietos. O nietos, o sobrinos, o un vecino que te interesa. Yo es para conocerlo mejor, pero si no te pones a hablar en su idioma, en su lenguaje y en su realidad, nunca vas a poder acortar esas distancias. Y para ello tenemos que evitar prejuzgar. No somos quien, aunque seamos, y más sabe el diablo por viejo que por diablo, los jóvenes necesitan equivocarse, porque si no, ese aprendizaje es como un aprendizaje prestado que rechazan y necesitan vivir en primera persona. Tenemos que estar ahí acompañándoles con apertura y promoviendo una conexión real. Y en este sentido, lo que no tenemos que hacer nunca es moralizar. Es que esto es así, ¿por qué eres tal? ¿Por qué eres cual? Calificar, comparar con el pasado, muy de abuelo cebolleta, pero que todos llevamos uno dentro. Ay, pues en mis tiempos yo hice la mili, ya necesitarías tú. Dice, ¿pero qué es la mili? Si yo no tengo ni idea del ejército, si no lo he vivido ni de lejos, ni he oído hablar de ello, ¿no? Y también es un error habitual minimizar sus problemas. Es que esto no tiene importancia, el primer amor, pues con otro amor se cura, ya se te pasará. ¿Quién no ha tenido un desamor? Claro, pero es que él lo está viviendo en ese momento y es su realidad y su mundo se está tambaleando. Por eso que con la experiencia es verdad que lo ubicas, lo minimizas y lo ninguneas, pero para ellos es lo más importante del mundo. Y esa empatía nos falla muchas veces. O meter el dedo en el ojo, ¿no? De ya te lo había dicho yo. Claro. O al contrario, ¿y cómo no sales con nadie? Pero que es que no te echas novio, o que no eres capaz, o no te echas todas esas cosas es justo lo contrario, pero lo que estamos haciendo es reafirmar nuestra autoridad presunta sobre ellos, porque sabemos más, porque tenemos más experiencia, porque somos sus padres o sus tutores,
tutores o lo que sea, cuando ellos necesitan todo lo contrario, conexión, apertura, comprensión, cercanía y poder abrirse y poder entenderse también contigo, su papá o su mamá, a través de que no se entienden a sí mismos, que es una realidad que tenemos que entender de los jóvenes o los adolescentes. Una analogía que yo utilizo mucho, que me parece muy clara, es que la adolescencia, mientras son nuestros niños en casita, les hemos construido un refugio de ladrillo. Llega la adolescencia, empiezan a darle mazazos, lo derriban y tenemos que cruzar los dedos para ver si cogen alguna de las piedras base y la colocan en la nueva construcción que van a hacer. Pero eso es la adolescencia, derribar lo anterior para reencontrarse y forjar su personalidad, y nosotros tenemos que estar ahí pendientes, pero sin intervenir porque lo tienen que hacer ellos. Qué importante que quieran hablar con nosotros en esa época de la vida. Claro, frases útiles, pues entiendo que esto te agobie, cuéntame cómo lo ves tú, yo no lo había pensado así de esta manera, ¿qué te parece? ¿Cuál es tu visión de esta realidad? Es decir, darles el protagonismo a través de esas palabras que les animamos a pronunciar porque queremos realmente que se expresen. El lenguaje... Hay que conocer que ellos hablan raro, lo hemos dicho al principio, hablan distinto, no raro, hablan diferente, ¿no? Pero no tenemos que imitarlos. Es un error disfrazarnos lingüísticamente y empezar con el bro, con el crunch, con el grinch. Es verdad que hay que saber qué significa flipar, o qué es petarlo, o molar, o la buena vibra, o estar de chill, que es estar relajaditos, o trolear, que es gastar bromas, o no sé, o lo que es un hater más evidente, el que es un odiador profesional en las redes sociales, qué significa shipear, que significa apoyar una relación romántica de otras dos personas de tu grupo o incluso promoverla un poco en rollo Celestino a través de las redes sociales. Bueno, pues son cosas que si el salseo, que les gusta mucho, pero eso también lo entendemos un poquito mejor, ¿no? Sí. Pero, a ver... es bueno que tú entiendas lo que significa, porque si no vas a tener un problema idiomático, como si estuvieras hablando con un portugués o un brasileño que pillas cosas, pero otras no tanto, pero no te empieces tú a soltarte, ¿qué pasa, bro? A tu hijo, a tu hermano, a tu sobrino, a tu alumno. Pero tú, ¿de qué vas? Es como si te disfrazas de Pocoyo o de Caillou para hablar con un niño. Pues hombre, en el primer momento les puede hacer gracia, pero luego no te van a tomar en serio, ¿no? Si de verdad les quieres lanzar mensajes potentes, pues dirán, pero tú, ¿de qué vas? Carroza. Bueno, no lo dirían nunca así, porque eso es de nuestra época, sí, pero el concepto ha quedado claro. Entonces, resumiendo, los principios que hay que tener en cuenta para poder entendernos bien con los jóvenes. Vale. En primer lugar, que no es que hablen mal, sino que hablamos distinto, hablamos en plural, ellos y nosotros hablamos de diferente modo. Entender lo que ellos cuentan no supone estar de acuerdo, que eso a veces es una inseguridad que tenemos. Tú primero entiende y luego ya... Cuando llegue el momento, y si no, te lo guardas para ti, decidirás si estás de acuerdo o no. No es imprescindible, no es inherente. Tenemos que reducir, por lo tanto, el juicio, el juzgar y aumentar la escucha, ya lo hemos dicho. Un mensaje que yo me lo voy a llevar en el bolsillo todo este año, me gusta mucho, lo comenté a finales del año pasado. Vamos a estas conversaciones y a estos encuentros sin expectativas y con mucha curiosidad. O sea, no vamos a, pues yo quiero conseguir o yo espero que mi hijo... No, vamos a ver qué pasa. Vamos a ir con el chip de la investigación, de descubrir esa realidad, de conectar con nuestros jóvenes o adolescentes que necesitan ser entendidos por los adultos, eso está claro, pero también, sobre todo, necesitan sentirse importantes, valorados, diferentes, únicos. Todos somos únicos, insustituibles y valiosos. No siempre lo sabemos, pero los chavales jóvenes necesitan cuanto antes darse cuenta de ello porque están en ese momento de que dependen de la aceptación de los demás y es muy importante potenciar esa autoestima que a través de la comunicación en entornos donde se sienten cómodos es fundamental. No vamos a moralizar, no vamos a minusvalorar. Y no olvidemos que se trata de un público más con sus diferencias. Hay que comprenderlo, hay que empatizar con él, hay que escucharlo, hay que investigarlo y hay que ayudarle a que sea capaz de poner lo propio en común. Es decir, vamos a buscar una comunicación totalmente personalizada, como con cualquier otro target. Pues yo me he apuntado todo esto, que me toca de cerca, pero tan importante fomentar esa comunicación y ese entendimiento con los jóvenes. Y el camino más directo, como siempre, es hablar de corazón a corazón, de verdad. Utilizar, incorporar esos elementos emocionales que a todos nos enganchan, los interrogantes, las historias humanas, los elementos que se identifican, referentes que ellos tienen, lo nuevo, lo concreto, el misterio. Y un consejo un consejo no, una máxima, una idea que debéis tener clara, papás, mamás, profesores del mundo, de la adolescencia se sale. Muchísimas gracias, Michel Suñén. Hasta muy pronto.